Fines didácticos. Esto era justamente lo que iba a las escuelas. Lo que iba a las escuelas, exactamente. También el club de madre. Acá teníamos nosotros todo el organigrama. A ver si dice algo acá que te pueda decir, leer acá. Bueno, ves, unidad de trabajo y todo el tema, cómo se desarrolla. Vendo por 2 reales, vendo este monigote, se lo vendo por 2 reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. ¿Lo conoces? Sí, es claro. Venezolano. Sí. Yo lo conozco grabado por el ProMúsica. Por el ProMúsica, claro. Sí. Bueno, nosotros todas esas canciones las incorporábamos y las enseñábamos a los chicos. Y era el repertorio hace... ¡Qué repertorio! Mucho. Me decía Cecilia, mamá, las hemos escuchado tanto, esos discos del ProMúsica. Dice que el otro día escuché, vos sabés que ella de escuchar una canción cantada en vasco, que es el dialecto de los vascos o idioma, que es terrible, y ellos no sabían cantar. Dice, yo lo había aprendido de tanto escucharlo. Sí, digo, yo nunca me expliqué por qué vos habías aprendido a cantar en vasco esa canción. También hay gente de Nigeria Soria, que me va a contar de... Porque ahora te cuento un poquito ¿A gente de quién me dijiste? A de Rosario. Porque mi tesis es sobre la secundaria musical, el bachillerato, que es esto nuevo, que tenemos desde el 2013. Sí, porque yo dije unas palabras, las escribí, me acuerdo, y las dije ahí. Y ahí en esas palabras brevemente hice una historia más o menos del Grey que había pasado. Y fue una alegría enorme tener el bachillerato, porque después que nos arrancaron el otro proyecto, que en lugar de terminarlo tendrían que haber visto cómo se podía continuar. Pues sí, por el TAP, por claro, cuando era la capacitación. Sí. Ahí tenían que haber agregado años, ahí tenían que haber creado. Sí, pero eso fue un lobby de... Sí, ya sé. De la universidad. No sé si fue el lobby de la universidad o de las que estaban en ese momento en la Secretaría de Cultura, que eran otras autoridades. Había presiones, pasa que fue también como una normalización. Vos sabés que más de la universidad era del liceo, el lobby. Sí. Sí, porque la que estaba ahí en la dirección de porque cultura. El tema era cuestionar de que algo que era de nivel secundario no podía dar título de docente. Bueno, pues sí, está bien. Era como decir que había... Porque eso como un esquema del normalismo, ¿viste? No, está bien que no era docente el título tampoco. Claro. No tenía esa validez. Yo estoy de acuerdo con vos, Pero había chicos que hacían 12 años que hacían música. Y la preparación musical que tenían, y la otra preparación pedagógica que siguieron haciendo, que Ruth trabajó muy bien, y trabajaba Edgardo, trabajaban muchos chicos. Sí. No había que malograrlo así. Yo me acuerdo que Marta Gastaldi me decía, vamos Mabel, vamos a ir a pelearlo. Yo no me quise entrometer porque digo, parece que vos cuando ya te fuiste de un lugar tenés influencia y no se puede. Y sí, con uno... Hay otras autoridades. Y es difícil. A nosotros nos pasó algo parecido con el tema del cursillo, de la explicación de los cursos, que fue todo un debate, que se nos cuestionó mucho. Nos pasó algo nosotros ahora hace poquito. Sí. El año pasado habrán estado al tanto. Sí, no estaba mucho al tanto yo de las cosas, ¿no? Estamos acá con Mabel Fava de Belfiori, como la conocíamos. Belfiori. Como la conocíamos en el tiempo. Sí, en mi época de docente. En mi época activa. Activa. Y bueno, tengo un cuestionario, que es el mismo cuestionario que también vamos a usar para la gente de Nigeria Soria. Y me doy cuenta mirando el cuestionario que la pregunta 0, que no está escrita, sería que te presentes. El otro día conversamos por teléfono, vos nos comentabas tu inicio en el norte santafesino, cómo fue, muy joven, y de ahí todo un recorrido hasta llegar a yo soy oriunda de Gobernador Crespo, que es una localidad al norte de Santa Fe, departamento San Justo. Ahí viví hasta los 30 años y ejercí como docente de escuela primaria, en la escuela, sería la escuela fiscal que se llamaba allí, desde muy joven. Bueno, fue la primera etapa de mi docencia. Vengo trasladada a Santa Fe, yo ya estaba con
2 niños, casada, vengo trasladada a otra escuela, primaria también. Eso fue el año 68, 1968. Y vine a mediados de año. Transcurridos esos primeros meses, esos finales del año, me llama la supervisora de esa época, Ernesta Hércole de Dreller, una persona excelente, y ella ya me conocía, por supuesto, me había visitado en Crespo y me visitó acá también, y entonces me hace el ofrecimiento para ingresar a este instituto que era Centro Recreativo Estético Infantil. Un nombre que yo no sabía lo que era el CREI. El CREI ya existía desde 1967. Yo te estoy hablando, ya era el 60 y, cuando yo ingreso al CREI, 69, 1969. Ella me llama a su casa en periodo de vacaciones y me dice que me iban a relevar para ese cargo y me da algunos datos. Bueno, yo acepté. Y ahí entonces me incorporo en el año 1969 al CREI. El CREI ya tenía 1 año y algo de existencia, había sido en 1967 la creación, que fue iniciativa de Iris Pantanali de Buzo, que tenía hasta esa fecha el ballet infantil. Acá en Santa Fe había 3 organismos de educación musical, de educación musical para niños y jóvenes. La orquesta de niños, el Instituto Coral, que lo dirigía Parreño, muy conocido en su época, la orquesta era Benítez, y el ballet infantil. Que se funda... Son 3 organismos de música, uno hacía... No se fundan desde el Estado. Sí, son directos de la provincia. Pero no tienen una existencia previa y después el Estado los adopta, ¿o se No, fundan desde el Estado? No, porque justamente esta supervisora que yo te nombré, ella es la que autoriza esas iniciativas, la que lleva a cabo. ¿Quién estaba en la gobernación en ese año? Pero vos sabés que yo me quisiera acordar, pero no me acuerdo. Año 67. Año 67, cuando el CREI nace en el 67, los otros también antes. Creo que la década del 60. 64. Debe ser. ¿No era la época Silvestre Benni o es posterior? No sé, vos sabés que me confundo con la fecha, eso que yo he seguido bastante los movimientos políticos, no recuerdo ahora. Pero claro, en la década del 60 estaba Silvestre. Silvestre creo que era el 62 más o menos. Bueno, ha habido tantos cambios. Sí. Entonces, el Iris dirigía el ballet infantil, o sea que eran niños que iban a hacer ballet. Ella hizo un trabajo de ballet bárbaro, los otros hacían coro y los de la orquesta instrumentos. Mira. Así que eran 3. O sea, esa parte de danza se ha perdido, ¿no? Porque si bien hay materia... Sí, en ese sentido, porque eran danzas, no era folclore, eran ballet. Bueno, entonces... Porque Rosario tiene una historia similar, donde vamos a llegar, que es en secundaria. Puede haber sido porque las supervisoras trabajaban, una era en sede en Rosario y otra sede acá en Santa Fe, que más trabajaban juntas, bastante de acuerdo. Entonces Iris presenta el proyecto, quiere dejar el ballet porque ya era una cosa que le había superado demasiado, y en cuanto a la práctica, al movimiento, porque era un movimiento, hay una historia del ballet que eso sería otro punto. Y entonces presenta esta iniciativa de crear este organismo para que fuera como asesor de la docencia musical. Es decir, hacer un trabajo en el organismo con chicos para luego trasladar a los docentes, para que esos trabajos se pudieran hacer en la escuela. En esa época los contenidos eran unidades de trabajo, se llamaban, en la escuela. En las unidades de trabajo, entonces cada área también aportaba lo suyo. Y el CREI tenía que aportar, era la iniciativa, a los docentes. ¿Sabés si había algún vínculo o estímulo desde el Instituto 13? El Instituto 13 era el de formación docente. El de formación docente. Sí. Estímulo. Porque fue de esa misma época que se crea con claro, la idea de perfeccionamiento. De perfeccionamiento muy interesante. De la docencia. Claro, porque había un movimiento, digamos, a nivel de educación. Estaba el Consejo General de Educación, se llamaba, no ministerio.
donde se trabajaba muchísimo en todas las áreas educativas. Fue una época brillante la década del 60, ¿eh? Sí, fue una época a nivel internacional de sí, mucha búsqueda, mucho cambio. Sí, y de renovación. Y de renovación, sí. Sí. Yo, no creo que la creación de todas estas instituciones no son ajenas a esa ola, ¿no? A ese movimiento, sí. Claro. Yo recuerdo que estando yo en Crespo, yo venía a cursos así acá y tomo contacto con el primer libro de Violeta de Gainza, Iniciación Musical, que fue todo un descubrimiento. Sí, sí. Con ese libro, claro, Violeta es una tipa muy conectada al mundo, ¿verdad?, de la educación, y edita ese libro que se llama Iniciación Musical del Niño. No y ahí empieza lo que se llama, nosotros a trabajar lo que sería audio perceptivo. Claro, que eso viene de Emma Garmendia, lo de audio perceptiva, pero es de esa misma época. Emma Garmendia, esa sí, cuestión claro. del solfeo al audio perceptivo, en donde aparece la importancia del audio, del oído, ¿no? Sí, después te voy a contar el trabajo de Emma Garmendia en Rosario. Dale. Que nosotros estuvimos ahí, yo tengo, te lo iba a mostrar a eso. Una convocatoria que se hace de toda Latinoamérica, de los docentes que hacían educación musical, se concentró en Rosario. Fue una semana de actividad. Desde el Ministerio Nacional, y con Emma Garmendia, Antonio de Raco, el esposo de Emma Garmendia, no sé si lo ha oído nombrar, no me acuerdo el nombre ahora, pero vos que vas a estar con la gente de Rosario, se acordará. Bueno, fueron jornadas preciosas. Bueno, sí, y ahí surge un poco todo eso, esa renovación de la educación musical. Y para terminar, que nos cuentes de bueno, vos, entonces y ahí ahí aparece el CREI y yo aparezco en el CREI. Bueno. Hasta que te fuiste de supervisora de la zona norte. Ah, bueno, sí. ¿Cuántos años estuviste? Bueno, yo en el CREI estuve casi 20 años, casi 20. Estoy mirando mis papeles como por acordarme, pero bueno, te digo acá que más o menos lo que dice, la propuesta esta que presentó Iris fue aceptada y ahí se crea el CREI, ¿verdad? ¿Y dónde funciona el CREI? El CREI empieza a funcionar en una escuela que creo que está todavía como escuela secundaria, algo así, frente al Parque Garay. Era la escuela constituyente. Ahí teníamos un aula a disposición y el salón, que a veces se bueno, el CREI tenía entonces la directora, que era Iris Pantanali, una codirectora, que estuvo un tiempito y ahí ese cargo lo fui a ocupar yo, una secretaria. Nada más, esos 3 cargos, ¿verdad? Yo quiero preguntarte antes que sigas con esta Dime, parte, sí. Porque me quedó la intriga. Entonces vos sos maestra normalista de formación. Sí, eso. ¿Y cómo llegás a la música? Bueno, ¿Tocabas el piano? Bueno, yo estudiaba piano desde muy chica. ¿Tu formación de pianista era en esta conservatorios tipo Beethoven, como existieron en la época, que tenían sede un poco en todos lados? Yo, mi profesora era de San Justo y teníamos nuestro conservatorio acá, que era con la señora Paraván, la señora de Paraván, Conservatorio Saint-Saëns, por hablar bien en francés. Sí. ¿Y vos te venías desde Crespo a Santa Fe a estudiar piano? No, con la profesora de San Justo. ¿Y ya iba para allá o ibas a San Justo? Iba a Crespo, y después yo viajé a San Justo. Entonces, digamos, con esa base, o sea, como instrumentista, pianista. Sí, pianista. Yo estudiaba piano, pero eran... Maestra normalista. De verdad que eran programas muy exigentes los del piano. Sí, lo sé. Lo podés haber sabido por tu mamá. Lo sé que ese es otro capítulo que alguna vez habrá que ocuparse, pero hubo un circuito, pero ya de los años 30, 40, que en todo el país, digamos, en el piano, con el acordeón, con el bandoneón, hubo instrumentos que muchas veces los exámenes finales iban a rendir a Buenos Aires, y eran, bueno, uno se diplomaba y podía abrir su propia academia, y el nivel instrumental era sonatas de Beethoven. Uy, sí, no te puedo decir. Por ahí algún Rachmaninoff podía haber también, ¿no? Sí, de todo. De todo, sí. No te digo lo que eran los ejercicios técnicos de Liszt, que había muchos ejercicios técnicos, y obras bastante complicadas. Y bueno, Mozart hay que hablar, Chopin, Beethoven, como vos decís,
y bueno, y otros autores. Bueno, el hecho eso de que la formación, que después empezó como, claro, al crearse el instituto, parecía que decir de conservatorio, que era un poco menor la cosa, y no. No, en lo que es el nivel instrumental no lo era. No, porque del conservatorio que salían, las profesoras que estaban dando en los institutos, en el liceo, por ejemplo, municipal, eran profesoras. Y en una época en donde no estaba tan desarrollada esta idea de la necesidad de didácticas específicas, ¿no? Claro. Que tenías que tener la preparación como profe de piano. Sí. Y bueno, ¿qué dábamos nosotros en el CREI para decirte, digamos, cómo instrumentábamos? Nosotros teníamos un programa, a ver si puedo encontrar, Inés, perdóname, que en sus comienzos funcionó entonces con el personal que te dije directivo, eran 3 personas. Era un aula. Sí. Y una sala de profe o de no, un salón de actos, que nosotros lo ocupábamos. En el aula estaba todo junto, no es que había dirección, secretaria, todo junto. Lo único que disponíamos en ese momento. Y en ese año, al comenzar, es decir, el alumnado que concurría al CREI eran alumnos digamos, de ese distrito donde estaba la escuela, que eran alumnos de la escuela Beleno, de otras escuelas de alrededor. No había más de 35 o 40 chicos, ese fue el alumnado. Y la radiación era del barrio. Del barrio sí. Serían, ¿no es cierto? Bueno, y ¿qué se enseñaba? ¿Qué se daba? Entonces se daba la parte de audio perceptivo, o sea, lectura musical, que era la flauta dulce, que era el instrumento al cual accedían los chicos, que te digo que en un principio se enseñaba tonete. ¿Vos conocido el tonete? Sí. Bueno, cuando yo entré ya estaban los chicos ya con flauta dulce. Yo no sabía flauta dulce, pero aprendí, digamos. Inclusive fui a unas clases con el maestro Velardo en el liceo. Íbamos con Iris para ir estudiando y poder ir. ¿Iris viene de la danza o también de fuera de la danza? No, Iris también fue maestra en escuelas primarias. Era pianista también Iris, sí. Bueno, y te dije, la actividad coral, por supuesto, y de movimiento corporal y todo, y algo de folclore. En eso cuando los chicos, que concurrían 2 veces a la semana, y los teníamos ubicados por edad. Los más chicos de 6 y 8 y otros de 10 y 11. Y teníamos el profesor Ereñú, profesor de guitarra, ingresó ahí nomás. Iris habló con él, estaba como contratado por la cooperadora, o lo pagaba, ¿entendés? Así que mirá cuántos años estuvo también. Bueno, sí, eso te decía de los alumnos, cómo estaban organizados. Había también asociación cooperadora, club de madres. Bueno, allí en esa escuela funcionamos haciendo un trabajo entonces que luego lo íbamos a mostrar en las escuelas, o venían los docentes a observar clases, y se editaban unos boletines donde se dejaba constancia de todo lo que se iba enseñando. Esos boletines se distribuían a los maestros, con todos los trabajos. Era algo así como un laboratorio para... Claro, por eso era asesor de los docentes de educación musical. Que me queda la intriga con el Instituto 13, porque sé que el Instituto 13 tuvo como esa al menos fue porque era escuela experimental, sí. Se llamaban así. Sí. Escuela experimental. Entonces, tal vez había todo ese movimiento un poco de llegar al perfeccionamiento de los docentes. Te digo más, ahora que nos acordábamos, en 1961, acá en Santa Fe, estas supervisoras muy activas organizaron reuniones de pedagogía musical. Se hicieron acá en Santa Fe, en el Paraninfo. Eran las clases, me parece, en el Paraninfo. Y para todos los docentes de la provincia, podíamos venir, estábamos justificados. Yo asistí en 1961, te estoy hablando. Antes. Vinieron todos los profesores del Colegio Músico a dar los cursos. Que en ese momento el Colegio Músico en Buenos Aires fue una escuela creada así, no sé si vos tuviste acceso a ellos,
el colegio. Eran todos profesores, muchos que habían venido de Europa después de la guerra y que ya estaban instrumentando el método, poniendo en práctica metodologías. El Colegio Músico es conocido por Charly García, bueno, que fue alumno de... Y de Violeta de Gainza fue alumno, Charly. Y otro que fue alumno también es ¿De Lelutier o no? ¿Eh? Escuche uno de estos, de Lelutier. No, Lelutier no he oído, pero el otro chico que es un músico de obra, ¿cómo es? Muy conocido, ya voy a recordar el nombre. Fue de esos centros importantes, como fue en su... Sí, un centro es fantástico. Nosotros fuimos a hacer cursos allá con ellos, pero ellos vinieron acá a Santa Fe. Francis Wall, el maestro Epstein, los Gretzer. ¿La oíste hablar de los Gretzer? Sí. Bueno, todos esos profesores. Libros, muchos libros. Y nos daban cursos prácticos. O sea, trajeron, por ejemplo, Francis Wall, un cancionero, que después lo inventamos en la escuela nosotros, nos hacían pasar a tocar la melodía y armonizarla a los maestros. Sí. Vino Patricia Wolf también. Ella nos daba expresión corporal. Bueno, o sea que ya teníamos ideas de estas nuevas metodologías que ya estaban. Yo no había llegado acá todavía, estaba en Gobernador Crespo. Interesante que esta cuestión de que lo que necesita tener un maestro es más conocimiento musical aún que el de un instrumentista. Claro. Que muchas veces hoy con la didáctica a veces se desdibuja, ¿no? Esa parte tan importante de la habilidad de un docente. Claro, de poder y además, sacar ¿cómo te podría decir? Los deseos de superación, de saber más, tener esa curiosidad de qué cosas hay, que tenés que leer. Yo me acuerdo el año pasado estábamos en CREI, en sala de profes, y creo que fue María Monoverte el que hablaba con Miriam. Que decía, ¿vos te acordás en la época de Mabel? Hablaban de la época de Mabel, y acá voy a la pregunta que sigue. Pero si vos te acordás que en la época de Mabel, que venía Mabel, dice, conseguí este librito nuevo, y había que leerlo y estudiarlo, y así formamos nuestra biblioteca. Claro. Sí. Eso fue muy importante en el CREI, la biblioteca especializada, que venían los maestros a consultarla. Nosotros teníamos abierta para los docentes, para que consultaran. Entonces, estos trabajos que se hacían, nosotros lo hacíamos en clases abiertas, para los padres y para las docentes también. Y siempre entonces el CREI tiene una historia de estar articulando con la supervisión, ¿no? Sí, totalmente. Desde sus inicios totalmente. Y por todo esto que estás Es contando. que ese era el objetivo, no era una cosa cerrada para los alumnos solamente que venían ahí, sino porque fue creado con esa intención, ¿no? Ese es el objetivo. Casi como un centro documental claro, por decir experimental, sí, ¿es cierto? De donde se podían hacer actividades que después podían para que lo que leyeran o que lo podían trasladar a la escuela. Entonces nosotros éramos todos, muy curiosas en ese sentido. Después de este lugar que te digo yo, nosotros pasamos a un local acá frente a la iglesia San Francisco, por calle San Martín, una casa sola, eso era un logro total, la independencia total, donde teníamos salones. Bueno, ahí se incrementaron el número de alumnos, tuvimos 2 profesoras más, se fue acrecentando el personal, pudimos dividir los cursos por edades, compramos un piano con la cooperadora, y todos los otros elementos de percusión que se iban adquiriendo. Eso, cuando me nombrás la percusión, y comentame cuándo llega Orff. Bueno, nosotros, ¿cómo llega? Si yo te dijera que acá había un señor Volpato que traía los instrumentos de Orff, ahí compramos nosotros los primeros xilofones. Esas cosas. Porque antes de saber todo esto que vos me estás contando, que sí. empieza como ballet y toda esta experiencia, de alguna manera ya desde el nombre del Centro Recreativo Estético Infantil siempre se vinculó, o al menos yo lo vinculé y otras personas, como la cuestión histórica del CREI vinculado a la tradición Orff. Sí, bueno, nosotros acá lo tuvimos al profesor Yepes, que era el que hacía la traducción de Orff en la Argentina, en Buenos Aires. Exacto. Y él vino a dar un curso, y trajo todo el instrumental.
te imaginas lo que era eso, un descubrimiento total. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Recordás el año? Eso tiene que haber sido 1970 más o menos. Sí, no más de eso, ¿eh? Y sabés que estuvo Willens acá en Santa Fe. Edgar Willens. No sabía, no. Cuando yo llegué a Santa Fe acá en el año 68, estaba Héctor Nardi como director del liceo y Edgar Willens había venido a Buenos Aires, al colegio, y lo trajeron acá a ver una charla. Y bueno, el profesor Yepes era el que representaba como si fuera Orff en la Argentina. O sea que él vino de una clase, de una demostración con todos los instrumentos, además de contarlo bueno, y nosotros, que creo que fue una de las primeras cosas que empezamos a implementar en el CREI, teníamos unos murales que eran propios murales, te digo, unos afiches que eran propios del método, donde estaban, porque trabajaba mucho con la rítmica musical, Orff, el ritmo de la palabra, ¿no es cierto? Y la lectura rítmica, porque esencialmente era el ritmo musical lo de Orff, y entonces los afiches tenían unas frases, rimas eran generalmente, y eso es lo que había hecho Yepes. Yepes había traducido esas rimas de Orff escritas en su idioma, traducidas a rimas conocidas por nosotros. Por ejemplo, había una que decía: la vida de Juan Soldado es muy larga de contar. ¿Qué contar? Y el ostinato rítmico y todo eso. Entonces, esas rimas estaban traducidas debajo con la escritura rítmica. Sé que era lo que nosotros ya le estábamos dando a los chicos. ¿O sabés cómo se enseñaban la corchea, la negra y la blanca? Yo corro, voy. Che, y bueno, algo, me imagino también algo de Dalcroze dando vueltas. Sí, Dalcroze sí, en la parte de movimiento. En la parte de movimiento. ¿Querés que te diga cómo yo tuve acceso a Dalcroze? Había una revista que se editaba en aquella época que se llamaba La Obra, una revista de educación que llegaba a los maestros por vía de suscribirte o por ahí la encontraba. La Obra. En La Obra salió la historia de Dalcroze. Ahí yo un poco la conocí. Bueno, uno después cuando hace el instituto musical ya va conociendo esas cosas. Pero nosotros que teníamos formación musical solamente de instrumento, los pedagogos musicales no. Bueno, lo fuimos conociendo a medida que uno va trabajando. Bueno, yo Dalcroze lo conocí con un artículo en la revista La Obra, que describía cuál era su método, y yo ahí empecé a aplicar cosas de los ejercicios porque vos ya sabés la historia de Dalcroze, ¿no? Cómo él descubre que sus alumnos no podían trasladar a la música el ritmo. O sea que lo que tenían que sentirlo. Entonces hacía Dalcroze, entonces lo transcribe los ejercicios que él quería que sus alumnos, eso era a principios del siglo XX, ¿eh? Sí. Bueno, entonces yo leí esos ejercicios y entonces, ¿qué hacía en mis clases? En mis clases con los alumnos de la escuela primaria, los repetía. Varios ejercicios, de los que eran caminar, correr, o sonidos corporales, es decir, una rima. Bueno, no era que uno copiaba, uno después eso lo llevaba a que vos leías otra cosa intuitivamente, mejor dicho, ibas queriendo cosas. Sí. Porque yo decía, acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Ibas trasladando, ¿verdad? Las cosas que vos ibas aprendiendo, ibas creando de alguna manera cosas. Que eso es lo interesante de este trabajo, ¿no? Musical. Y todo eso, como esas vivencias, eso va recreando. Entonces la clase dejó de ser como era antes. Cuando yo empecé era canto y danza el programa. Cantar y folclore. Lo que después era la hora de música originalmente fue... Bueno, eso te decía yo, de canto y danza. Eso eran los programas de la escuela primaria. Claro, sí. En la década del 50, cuando yo entré, 50 y pico, 57, 58. No sé qué pasó, que la dejaron afuera la danza. No quedó afuera la danza, no. Yo inclusive pasaron a ser horas de música en algún momento. Sí, yo inclusive, bueno, para mí el movimiento, el esencial, siempre lo fue.
a mí me gustaba muchísimo el baile en sí. Claro. No, ¿sabés en dónde se perdió? Porque se supone que el maestro de música sigue haciendo danza. Sí. El trabajo enorme de Patricia Stocco en lo que es la expresión corporal se supone que es tomado por el maestro de música, pero en la formación de los docentes es ahí en donde dejó de estar. Se perdió. La materia dejó de llamarse de esa manera, hubo hábitos que se siguieron haciendo, pero me parece que a lo largo de los años la formación docente se fue especializando más en lo musical, en las metodologías. Yo de verdad que cuando yo tengo... Son discusiones que las tiro sobre la mesa me parece interesante. Yo tengo recuerdos de mi escuela primaria, que tenía la profesora de educación física y la de música que teníamos en la escuela, estoy hablando de un pueblo, la de educación física, ella hacía la parte, cuando hacía las muestras, todo con música. No era solamente movimiento. Y ya hacíamos ese tipo de cosas. Entonces, te digo que ya había alguna vivencia, no sé, yo pienso que también la persona tiene que tener un poco, es decir, yo ese aspecto lo tenía muy, era propio mío, lo del movimiento y la música y el canto y todo eso. Eso también tiene que ver con cada uno, ¿no? Con cada una de las personas. En mi casa no había gente música, pero cantaban y afinaban muy bien. Mi mamá y mi papá, con gente que de la década del 30, que cantaban tango, tenía una abuela española que le gustaba bailar conmigo. Hay algo en cada persona, ¿no? Entonces, si eso después la persona se hace carne en uno, y uno después lo puede transmitir. Porque vos no podés transmitir lo que no sentís y lo que no tenés. Bueno, por eso yo te decía... Tiene necesidad de desarrollar el potencial de cada docente. Claro. Cada docente desarrolla su potencial. Claro, vos estás diciendo que a lo mejor se ha terminado, pero yo el folclore lo viví muchísimo, porque yo hice unos cursos, 3 años de folclore, y que veníamos acá, nos juntábamos con una profesora que venía de acá de Santa Fe, en San Justo, con otras maestras, compañeras, y veníamos acá a la academia, a rendir acá en la academia de Raquel Nelly, no sé si oíste nombrar. Bueno, hacía que hicimos los cursos de folclore, y después enseñar el folclore tiene su didáctica, Sí, claramente. No es que vos enseñás porque sí. Y para mí y para otras docentes que trabajaron conmigo, fuimos ideando, creando cómo trasladar al movimiento folclórico, pero a través del ritmo. No que tenés que ponerle al chico a que haga una vuelta entera, un giro, y la música va por un lado y vos vas por el otro. Lo vivenciamos todo con la parte rítmica, que era la parte de off, por decirte. Sí. Entonces todo eso que nosotros hacíamos acá, que eran las danzas folclóricas, 3x4, ¿no es cierto? Entonces vos tenías que vivenciar primero ese tiempo, porque, es decir, vos tomás chicos desde los 6, de los 7 años, de los 8, no le podés decir, habrá alguno que naturalmente tiene ritmo, ¿no es cierto? Pero la mayoría no, y menos el folclore, que no es fácil. No le podés decir, vamos a bailar un gato con un giro. Después cuando veía a los chicos pobrecitos, sacar el paso básico, era esa la historia, vivenciar los 3 tiempos, pero vivenciarlo con otras cosas. Sí, esta cuestión del cuerpo. De lo corporal. Sí. Por eso era tan importante. Estábamos muy puntualizando así algunas cositas, bueno. Estamos hablando de metodologías. Sí, pero que es parte de la historia del CREI, porque claro, la historia del CREI claro. Y esto es parte, ¿no? Claro. Porque de alguna manera me estás respondiendo, tampoco es que se fundó desde una metodología, sino que fue un centro que se nutrió de un montón de cosas y exactamente. De todo lo que había disponible y se experimentó mucho. De todo lo que había. Iri, por ejemplo, que era una mujer que venía de la danza clásica, Iri acá en la ciudad hizo muchos movimientos sobre la danza. Ella trabajó muchísimo, tenía su academia. Entonces nos entendimos bien enseguida en ese aspecto. Y yo trabajaba mucho con los más chicos,
pero te digo, en 1970, nosotros ya teníamos grupos, dentro de los grupos de los chicos que los podíamos hacer bailar algo de folclore, grupos instrumentales. Accedimos a esa convención que yo te decía en Rosario, 1970, y armamos enseguida un grupo, un conjunto, con lo que los chicos sabían de flauta, otros que tocaban la guitarra y otros que tocaban percusión. Todo eso que nosotros dábamos... ¿Era ya el histórico conjunto de flautas dulces del Creve? No era el histórico conjunto, sino que con lo elemental de la flauta, con las cancioncitas de Judith Acosta número 1. Alguna baguala, algún guayno. Y enseguida salir a tocar conciertos. Exactamente. Mostrar. Salir, ir a las escuelas. A donde se nos invita. Y la idea de Iris, ella tenía muy presente lo que era todo el espectáculo a través de lo de la danza. Porque fíjate vos, ¿no? Realmente yo hice un cuestionario y es como que las preguntas se van contestando de a poco. Porque una pregunta que yo tenía preparada para hacerte más adelante es: ¿qué podría señalar como idiosincrasia propia de la escuela? Y pienso, bueno, es decir, aquella manera de hacer y de funcionar la escuela como lugar de vida que hacen a la identidad de la escuela, más allá de los contenidos, ¿no? Claro. Y en esta cuestión de la salida a tocar que existió desde siempre. Claro, el hecho era que la escuela empezó a ser conocida, ¿verdad? El hecho de salir era la difusión. Entonces ingresaron más alumnos que a nosotros, como te decía, nos permitieron... La mejor prensa, digamos, que claro, en vivo y en directo. Exactamente. Porque fíjate vos, acá hay una cuestión también, que el objeto del estudio de mi tesis, que bueno, es la excusa que tengo para venir a visitarte hoy, sí. Fíjate vos, el título es Bachillerato especializado en música popular en vivo. Ah, ¿cierto? Sí. Ah, también eso. Ese es el título con el que salen los chicos. Y la cuestión de la música en vivo. En vivo, o sea, de la cuestión de tocar, sí, de mostrarse, de salir, ¿no? Cómo esta tradición, esto que se hace desde siempre de los orígenes, que se ha seguido, siempre se siguió eso. Sí, y de repente aparece escrito en el título que se llama Los Chicos, ¿no? Vos ahora lo estás viendo, que ha nacido así, de esa manera. Estoy intentando rastrear en historias del Creve. Claro. ¿Qué cosas llegaron con el bachillerato y qué cosas existieron desde siempre en las escuelas y terminan en el texto curricular, pero que existen en el texto curricular porque existían en claro, las prácticas? Si vos estás viendo que desde el principio nosotros hicimos, creo que se hicieron muchas cosas en esos primeros años. Abarcábamos varios ítems, ¿no es cierto? Porque estaba lo que vos decís, el instrumento, que era la flauta y la guitarra, que algunos hacían guitarra, la parte de percusión y la parte de danza, de movimiento, que hacíamos danzas folclóricas, ¿entendés? Tal y así que se hace, bueno, aparte de armar con los más grandecitos el grupo instrumental, un grupo instrumental con flautas dulces, guitarras, cantaban, se armó un audiovisual con folclore, que eso fue muy interesante, porque ingresó a nuestro organismo, relevada del cargo, una docente que era Mercedes Nelly de Camaño, que era docente en la Escuela Sarmiento, pero era de la Academia de Raquel Nelly, y con ella se hizo ese audiovisual. En esa época hacer un audiovisual era muy importante. ¿Dónde se puede ver eso? ¿Dónde se lo puede conseguir? Y mira, eso... ¿Existe ahí? ¿Cómo era el audiovisual? Eran fotografías, ¿verdad? Pero todo lo que se iba mostrando, porque se llamaba el Paraná, su gente, su paisaje y su folclore. O sea que todo era de la región. Claro, era un espectáculo con diapositivas. Con diapositivas, claro. Y con las canciones y las danzas en vivo. Claro, sí, sí. O sea, a medida que era... Eso lo hicimos con la Fundación Bancovica, con un técnico de allá, que filmaba, se hizo todo un guión, por supuesto. ¿Año? Y eso tiene que haber sido 71, 1971, 72. Seguimos en los orígenes. Sí.
eso estábamos acá en esta escuela de acá de San Martín, en ese principio. Es importante que yo estoy buscando relevar es cuántas épocas diferentes ubicás vos dentro de la historia de la escuela. Ajá. En cuanto a perfil educativo. Sí. ¿Y qué influencias pedagógicas considerás relevantes en las distintas épocas? Pero esta era la pregunta que yo traje armada, y ya con la charla que ya tuvimos, yo lo que también puedo ubicar es que hay en las épocas que tuvo el CREI, por un lado está la cuestión de los distintos espacios que permitieron diferentes cosas, y por otro lado los programas de estudio, ¿no? Sí, bueno, por eso yo te decía qué cosas se enseñaban y se daban. Entonces, estuvimos esa primera época. A mí me queda la incógnita saber si Iris, si la puedo entrevistar a Iris y lo preguntaré a ella, sí. Si ella ya traía, si ya de la gente que fundó el CREI, ella ya había una existencia previa a la existencia del CREI como organismo del Estado. ¿Vos decís que no? No. Se crea, la convocan a ella, o ella lo propone, un proyecto de ella. Es una iniciativa de ella. Y en ese momento el proyecto a la provincia. Claro, porque yo te decía de la currícula que había en la escuela en cuanto general, ¿no? Que eran las unidades de trabajo. Pues yo te lo voy a mostrar en un boletín. Pero ella tenía una actividad privada, tenía un club, un ballet, una asociación. El ballet era también de la provincia, ¿no? El ballet previo al CREI también era un organismo de la provincia. Bien. Entonces los chicos iban a aprender gratis, no se pagaba, por supuesto. Lo que pagaban eran los cargos de los maestros y nada más. Ese era a cargo de la provincia. Y entonces tuvimos esa primera época que funcionó ahí frente al Parque Garay, tuvimos esta época de la casa. Y bueno, y acá en la casa, ahí ya cuando nosotros pudimos trabajar solos, ahí fue una época de creación de muchas cosas. Por eso te estaba diciendo, se crea ese primer grupo instrumental que se llamaba Los Gurisitos. Creo que viste hablar de eso. Claro, sí, bueno. Sí, cuando fueron los 50 años del CREI. Bueno, los Gurisitos, que eran los chicos más grandes, que entonces estos chicos cantaban, cantaban canciones sobre todo de nuestra región, sobre todo de nuestra región. Y tocaban instrumentos. Había uno de los chicos que sabía piano y había otro que ya sabía violín. Entonces habíamos armado algunas composiciones musicales que ellos podían hacer con esos instrumentos también, ¿entendés? En los recitales que dábamos, salíamos a recitales con esos chicos. Hasta intervinieron los Gurisitos en el Paso del Salado. Eso lo había escuchado mencionar, sí. Bueno, y con esos chicos, en 1970, mirá vos qué rápido se iban haciendo las cosas. No, trabajábamos mucho. Hicimos una gira, fuimos a Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. 1970, habrá sido septiembre, más o menos octubre. En Córdoba tocamos en Radio Nacional, con esos grupos de los Gurisitos. Y después en Santiago del Estero para los alumnos de las escuelas primarias, porque lo organizaban las supervisoras, en un teatro actuaron también los chicos. Había uno que tocaba el bombo espectacular, entonces hacía una exhibición de bombo, los otros tocaban en la flauta dulce. ¿No era Monzón el que tocaba el bombo? Sí, muy chico, tendría 9 o 10 años. Sí. Y Gabriel Buzo que tocaba el piano, Samuel Seiref que tocaba el violín. Habíamos armado un programita hermoso, bárbaro. Y después estuvimos en Tucumán también en una escuela. Mirá vos lo que hicimos, una gira artística. Con un mismo grupo, varias provincias. Porque nos habíamos conectado en Rosario con unas supervisoras de allá de la región, de Santiago del Estero, de Tucumán. Y entonces ellas nos invitaron, nosotros organizamos el viaje, fueron los padres y los chicos, y nosotros en ese viaje. Bueno, y después entonces se va creando eso lo que te dije del audiovisual, que fue lindísimo el audiovisual, porque fue un trabajo hermoso. ¿Y en esa época había un diploma, salían con un trayecto, salían con una certificación, o eran talleres abiertos? Sí, teníamos instrumentado más o menos un programa, nosotros teníamos elaborado un programa para los chicos de tal edad, para los otros. Había un plan de estudio, pero no una certificación. Sí. ¿Y cuándo llega la certificación?
Bueno, te voy a decir, nosotros de acá nos trasladamos a otra escuela, ahí frente a la Plaza España, donde está la Escuela Bustos. Y después de ahí el ministerio nos alquiló una casa, y ahí una casa en San Jerónimo. Allí nosotros empezamos a organizarnos mejor en ese sentido. Teníamos muchos alumnos ya, ¿eh? Esta difusión hizo que fuéramos recogiendo alumnos, ya formábamos distintos grupos de alumnos. Nos ingresan más cargos, nos dan más cargos, entran algunas chicas recibidas en el liceo municipal, con el PEM, profesorado de educación musical, más especializadas, bueno, y ahí nosotros organizamos un plan de estudio. Y les otorgamos a los 12 años, cuando terminaban ese ciclo, una certificación, que era de los conocimientos musicales que habían adquirido. Pero claro, encontramos ese vacío. ¿A dónde iban nuestros chicos después? Que terminaban eso. Entonces algunos ingresaban al liceo, que querían estudiar algún instrumento. Había alguna que quería estudiar oboe, otra que quería estudiar esto, pero no eran muy pocos. Y te voy a decir que ellos se encontraban con que no era el mismo ambiente, elemento que en el CREI. Porque en el CREI seguíamos haciendo demostraciones, en el teatro. Esta parte me interesa especialmente, que es sí, lo que yo le estoy los llamando programas. Idiosincrasia, ¿no? Esta cuestión de cómo se siente el alumno, Sí. cómo se siente el docente y cómo se siente el alumno en el CREI. El CREI como lugar de vida, la escuela, la institución como lugar de vida. Sí. Porque bueno, hoy en día hay docentes que se van del CREI a otros lugares y como que hay una cuestión humana, de acción, yo creo que eso de pragmatismo y a su vez de un el sentido de pertenencia. Hay un sentido de pertenencia muy grande que no todas las instituciones lo logran. Claro, ¿no? claro, sí, eso es así. Es así. Y yo creo que ahí se daba, por el tipo de trabajo, ¿verdad? El clima que se crea con los chicos que eran chicos que no venían por sí, porque los traían los padres. A veces los chicos de esa edad todavía no eligen tantas cosas. A lo mejor había alguno que sí, y el padre descubría alguna cosa. No todos los alumnos que teníamos eran que estaban tan dispuestos, pero era despertar también, desarrollar habilidades y despertar entusiasmo, qué sé yo, interés en esa actividad. Bueno, ahí fue cuando nosotros nos planteamos esto: ¿qué hacen nuestros alumnos después de allí? Y para esto ya en el año, ahí estuvimos varios años en esa casa, del 76 hasta el 83. Ahí creamos un programa de estudios un poquito más abarcativo, porque ya teníamos alumnos más grandecitos, y ahí después se crea, ahí sí se crea el ciclo de capacitación. No, todavía no. Ahí ya se crean los conjuntos más formados, sobre todo el conjunto de flautas dulces, que era un conjunto casi de cámara, te digo, ¿eh? Estaban los otros grupos más chicos que hacían música también con las flautas y con la percusión y todo lo demás, pero al entrar Susana Schumacher, que ya era profesora de flauta dulce con Belardo, entonces se crea ya un grupo que eran... ahí un poco nosotros tratamos de retener a ese alumnado, que terminaban y no sabían dónde ir. Ahí los retuvimos nosotros. Entonces le dimos ese lugar, en el conjunto juvenil de flautas. ¿Y qué pasa? Nosotros, no era que teníamos la flautita soprano. Entonces Susana me dice, bueno, vamos a tener que comprar los instrumentos, otro nivel de instrumentos. Bueno, ¿qué hacemos? Susana me trae todos los datos de las flautas alemanas que había en todos los registros. Pedimos un subsidio al Fondo Nacional de las Artes, pues bueno, ese otro cantar de todas las cosas como nos movían, ¿no? Y vamos a Buenos Aires, esa época, el 80, acá entraban muchas cosas de afuera, los instrumentos sobre todo, y compramos el instrumental, las contralto, las tenores y los bajos, para armar el cuarteto completo. Esa fue una época bárbara.
¿Cómo? Mientras tanto, nosotros organizábamos, aparte del conjunto, organizábamos unos encuentros que se hicieron muchas veces en el teatro con folclore, muchos chicos bailando y otros tocando. Inclusive invitábamos a escuelas, porque se hacían encuentros con las escuelas, cada escuela traía alguna actividad de las que hacían, corales o instrumentales. O sea que la expansión era la difusión, mejor dicho, era de esa manera. ¿Y en qué momento llegan ahí a Primera Junta y 1 de Mayo? Bueno, eso ya fue. Nos visita a nosotros el arquitecto que tenía destinado a hacer ese proyecto. Porque ahí había una escuela. ¿Sabés que había un edificio hermoso en ese lugar? No, eso no sabe la historia. Quería tener fotos. Bueno, sí, hay fotos. Ahí había un edificio muy grande donde funcionaba el Consejo General de Educación, la Escuela Sarmiento. Ya funcionaba la escuela número 1, Sarmiento. Claro. Bueno, tenían un salón de acto precioso y todo, era un edificio precioso. Bueno, y como todas las cosas acá que se empiezan a deteriorar y en vez de mantenerlas, las tiran abajo. La demolieron. Quedó digamos, al lado de la jefatura, te estoy ubicando. Sí. O sea que quedó ese vacío ahí, de ese terreno. Y entonces eran edificios como es la Escuela Belgrano en el sur, por ejemplo. Sí, un edificio precioso. Ese tipo de edificio. Era un hermoso edificio, todos esos pisos de madera, el salón de actos, era hermoso. Ahí yo rendí, tenía un piano precioso. Yo rendí para ingresar a docente, para que me confirmaran como docente de educación musical, exámenes que hacíamos públicos, en la parte pianística. Lo otro era escrito, pero la parte musical la hacíamos así, con público, entre todos los concursantes y autoridades. El arquitecto que le habían destinado el proyecto nos visita para ver qué necesidades teníamos nosotros para que el CREI funcionara. Sabíamos que estábamos destinados allí nosotros. El CREI como otros organismos, el coro, la escuela, estaba el museo, ese que había, el de Ciencias Naturales. Y bueno, así que hablando con el arquitecto Mansur le decimos las aulas que nosotros necesitábamos, qué tipo de aulas. Entonces hacen el proyecto ese que después se construye. Eso tiene que haber sido en el año 81. Y el 82 se inaugura. En ese momento, claro, estoy hablando del 82, eran los gobiernos que todavía no había habido las elecciones. En el 83 recién se habilita. Nosotros estamos en la inauguración del 82. Pero se habilita en el 83. El CREI va allí en el año 1983. Bueno, y ahí entonces nosotros empezamos a elaborar el asunto, el proyecto de capacitación musical. Susana Schumacher, Elina Bolsac, Alicia, que estaba en la codirección conmigo, ya, Alicia Gentile. Bueno, empezamos a hablar de poder presentar un proyecto para que los chicos pudieran seguir en el CREI. Bueno, elaboramos ese proyecto que fue aceptado, el de capacitación musical, así se le llamó, y se instrumentaron primero en 4 o 5 años, bueno, y se crearon esas otras materias, inclusive materias pedagógicas, la parte de práctica coral, la práctica instrumental. Ahí les dimos posibilidades a los chicos de estudiar otros instrumentos, que se agregaron otros profesores. Dime lo que me querés preguntar. Sí, está perfecto. Estamos bueno, a nivel de edilicios hubo también porque ese mismo edificio, me quedé pensando en otra cosa, porque yo sé que en la época del proceso militar, sí,
hubo una cosa rara con las escuelas y los edificios. Hubo como mejoras, pero que era medio un tongo, según me han dicho. En la construcción de ese edificio, sí, porque pero se arruinaron también muchos patios poniéndole tinglado. Hubo una especie de cosa de que llegó la modernidad, llegó lo moderno, y se cortaron, o sea, muchas escuelas de construcción tradicional que eran con galerías, con los patios, con las árboles, techaron y la asfaltaron, no asfalta, la cimentaron, sí, ¿no? Sí. Alguna con cemento nomás quedó así. Exacto, como hicieron con las plazas. Claro, y parece que fue un curro también. Fue otro episodio más de... Bueno. Sí, bueno, ahí tenía muchas falencias edilicias, sobre todo el salón. Es que vos imaginate que por esa falencia edilicia, yo no sabía que era tan nuevo ese edificio, pero al final de los 90 el CREIS pasó a funcionar en la Inmaculada, que se las prestaron porque tuvieron que desalojar. Claro, pero eso es lo que yo quiero destacar. El gobierno de Wiener fue el que tomó el proyecto y estuvieron 2 años para remodelar, claro. Es decir, para poder... fue en el 2007 la refacción. Sí, tiene que haber sido 2008, 2009. Sí, 2008, 2009. Bueno, claro, el CREI funcionó acá en aulas acá, que les prestó Inmaculada, y después otras de un local por acá también cerca también tenían algunos cursos. Ahí se desmembró un poquito la cosa, pero bueno, yo ya no estaba en el CREI, en esa época. Pero te digo que, bueno, vino muy bien todo eso porque se cambiaron pisos, el salón de acto que era un desastre, viste cómo quedó. Que quedó. Ahora nos está quedando chico justamente por el poblamiento del secundario, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, y te digo yo que en esa etapa que se creó los programas los elaboramos nosotros, ¿verdad? Con todas las materias que se fueron agregando, muchos profesores que ya habían entrado a muchos cargos, se estabilizaron. Teníamos ya casi 600 alumnos nosotros en un momento, que nos daba trabajo organizar eso, en horario y todo lo demás. Por eso lo que viene posteriormente con el bachillerato es la solución a eso. Porque nuestros chicos tenían ese problema, eran alumnos de distintas escuelas. Como funcionábamos en el turno mañana y el turno tarde, teníamos que acomodar los cursos, y después cuando ya estaban en el secundario, en sus escuelas secundarias, el problema era organizar esos horarios que ellos tenían. Suponte que iban a la escuela de mañana, en el secundario, tenían que venir al CREI, pero no venían en horarios normales diurnos, porque en los diurnos funcionaban los más chicos, los cursos más chicos, desde las 2 de la tarde a las 6, digamos. Sí. Ellos venían, esos chicos que iban a la escuela secundaria, después de las 6. Claro, sí. Hasta las 9, 10 de la noche. Exactamente. Me quedan así como 3 grandes preguntas importantes, por lo menos para el eje de la entrevista y para poder cotejar también con la otra institución. Yo recuerdo, cuando fueron los 50 años del CREI, que vos fuiste y ya comentaste algunas cosas, incluso les hablaste a los alumnos de esta cuestión de nunca dejar de pelear. Algo así me quedó. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la relación con las autoridades a lo largo de la historia? Sí. Para que la escuela se pueda desarrollar, porque no es que de arriba vienen y te dicen, qué lindo vamos a hacer una escuela, como que todas estas escuelas, la escuela es un capítulo muy importante. Tienen toda con quien hables que haya participado en procesos históricos de las instituciones, siempre es desde abajo gente que está peleando, pidiendo, reclamando. Es que todo se genera desde ahí, porque la misma necesidad, ¿verdad? Es un proceso de participación social, digamos, ¿no? Sí. Y es tener, como yo te decía, ese sentido de pertenencia a un lugar, donde vos querés tener más cosas, querés, no solamente ediliciamente, ¿verdad? Por eso nosotros, digamos que adquirir un piano, adquirir otro piano, adquirir un equipo de sonido, adquirir todas las cosas que se iban adquiriendo eran por la cooperadora, que son los padres, y por algunos subsidios que nosotros íbamos consiguiendo, ya sea del Fondo Nacional de las Artes, ya sea, por ejemplo, el consulado alemán acá nos regaló también muchos instrumentos. Eso a nivel de los elementos, pero en el otro sentido que vos me decís de apoyo,
nunca nos sentimos, ¿cómo te podría decir? Que no aceptaran nuestras propuestas, no, al contrario, pero nosotros no esperábamos que vinieran, ¿eh? Claro. Yo te voy a decir que Iris a mí me enseñó mucho en ese sentido. Nosotros Sí. teníamos que ir a entrevistar al ministro de Educación, teníamos una audiencia, íbamos a hablar con el ministro. Claro. No eran personas inaccesibles, digamos. Plantearle nuestras cosas, nuestras inquietudes. Y eso es lo que hace que una institución pueda mantener un perfil a lo largo de distintas gestiones, o sea, cambia el gobernador, gobierno de facto, con color político, el otro color político, pero hay un proyecto Sí. que en esta Argentina tan cambiante, a pesar de todo, se sostiene en el tiempo. Y eso es interesante de... Yo te digo que acá cuando proceso. se inicia el proceso, por ejemplo, estaba en el Ministerio de Educación la señora de Sello, la señora de Sello, que era directora provincial. Ella queda un tiempito, porque los mismos interventores que vienen, sobre todo al Ministerio de Educación, que siempre eran un capitán de fragata, acá venían los marinos. Entonces, ella nos llama y nos cita y nos dice, bueno, año 1976, sí, 76 que fue, ella era una, a nosotros nos apoyó muchísimo porque uno de sus hijos, que es Miguelito Sello, que está en la radio, fue alumno nuestro. Y entonces nos llama a los 3 directores de la orquesta, bueno, me dice a mí, bueno, cuéntele al señor, presenta al ministro, cuéntele qué es el CREI. ¿Entendés? Ese trato directo. Así que bueno, nos conocimos ahí con el ministro, y el ministro, ese ministro que tuvimos primero, que se llama Pérez Cobo, fue un ministro que se interesó mucho por la actividad educativa y apoyó mucho. Yo lo recuerdo así. Tal y así que los proyectos que la señora de Sello llevó a cabo, que fue las escuelas estas, que se crearon escuelas nocturnas para la gente que no había terminado los EMPA. Fue iniciativa de la señora Sello que lo apoyó. Este hombre le daba un crédito a esta mujer. Pero la señora de Sello, ¿de dónde venía? ¿Venía de antes? Sí, ella había sido directora, supervisora. En la época democrática. Sí, en su época de docente. De docente, sí, pero digamos, interesante porque hubo como una continuidad a pesar de... Sí, ella estuvo un tiempo porque le pidieron que no se fuera, porque gente que llegaba ahí que no sabía qué era esto. O sea, el capitán de fragata tuvo el criterio por lo menos de llamar a alguien que se asesoró mucho para poder, sí, pienso yo que fue una persona inteligente. El tema un poco es ese, ¿no? Y después, ¿quiénes estaban en directos trato con nosotros? Los supervisores. Claro. Gente que también... De carrera, no cargo político. No, de carrera, sí, eran docentes. Estaba Otto Yut, ¿te acuerdas? Sí, claro. Calengue, que eran los supervisores directos. El cuerpo de supervisores eran gente toda capacitada en general, porque gente que accedía por concurso. ¿Entendés? Se accedía por concurso. Sí. No era que te nombraban a dedo. Por lo menos acá en la provincia de Santa Fe era así. Y bueno, los supervisores, nosotros, por decirte por un término, carta blanca, lo que nosotros decíamos o le manifestábamos que queríamos hacer, que queríamos realizar, no había problema. Siempre con las notas, la formalidad de todo eso. Hay un respeto por la institución, digamos, ¿no? O la institución totalmente, porque es decir, cuando vos ves los logros de una institución, porque lo que veían eran los logros, no es que vos ibas con un relato, como se dice ahora, bla, bla, no, se veían las cosas. Sí. Porque veían nuestros conjuntos que iban a las escuelas, los más chicos, los más grandes, el conjunto de flautas, que daba recitales, conciertos en la ciudad y que viajábamos a otros lugares también. Entonces eso era palpable. Claro. No era que le estábamos contando un cuento de lo que se iba logrando. Bueno, y entonces esos años que tuvimos de capacitación, que comenzaron allí, te digo yo, comenzó en el año 84-85 me parece los cursos. La capacitación que era como una certificación que habilitaba para la docencia. Claro, porque estaba instrumentada en 5 años. Tenía núcleos pedagógicos. Se agregaron muchos instrumentos, porque algunos estudiaban piano, otros estudiaban guitarra,
otros estudiaban, la flauta fue un instrumento que se dio saxo, clarinete. y se hizo con un programa, no que estudiaban, con un programa de estudios. Todo fue así, se fue formalizando, digamos, de alguna manera. Yo quería A ver. preguntarte, Sí. ¿qué lugar tuvo a lo largo de la historia del CREI el folclore, la música popular y la música latinoamericana? Que, bueno, son tres conceptos que se Sí, mezclan un poco. sí, siempre fue Sí, muy, ¿no? fue muy Un poco importante. ambiguo, pero nos referimos a las prácticas de las músicas populares, folclore argentino, Sí, y sí, música sí. latinoamericana. ¿Cómo se llamaban y cómo se fueron llamando los sucesivos espacios curriculares en relación a estas músicas y estos repertorios? Ajá. Bueno, De digamos, hecho surge la escuela con estas músicas y estos sí, repertorios. y dentro del repertorio que nosotros podíamos acceder con los cancioneros, que teníamos un poco de base, y con lo que uno iba absorbiendo también, ¿verdad? Década del 60, vos ya tendrás referencia que el folclore era muy importante. Se empezó a cultivar el folclore de una manera intensa, en conjuntos y cosas que... Así que eso también había una influencia Sí, en el repertorio de la música vocal, ¿no? eso, Sí, sí, sí. del repertorio que estaban, bueno, los fronterizos, los chalchaleros y todos esos conjuntos vocales, los huancahuá y supay, qué sé yo. Claro, todo. que llevado a la escuela empezó a haber mucho arreglo, mucha Pero partitura también. tenían influencia general en la gente. La práctica docente. No solamente la práctica, te quiero decir que era como ahora la música moderna que se canta. Es decir, se escuchaba en la radio, se hacían, los grupos de jóvenes se reunían y cantaban. Así que dentro de nuestro alumnado también había digamos, ese previo conocimiento de las canciones folclóricas. Así que el repertorio folclórico siempre fue un material, a mí me tenían como una bastante, digamos, difusora de eso, que a mí me gustaba muchísimo. Yo había asistido al Festival de Cosquín el segundo año de creación, 1962, y ahí conocí a los huancahuá, que me fascinaron. ¿Vos conocés grabaciones de los huancahuá? Sí. Bueno, no Y te digo después lo que fueron los huancahuá. El grupo del Chango, después tuvo el grupo vocal argentino que es también muy interesante. Sí, pero eso fue después, me parece. Sí. Pero los huancahuá que hacían esos arreglos para cantar folclore, que ya no eran los chalchaleros ni esas cosas. Divino. Bueno, te voy a decir, siempre formó parte la música folclórica en el CREI. Siempre estuvo presente. Y la danza también. A raíz de que te conté de Mercedes Nelly de Camaño, y nosotros fuimos creando la manera de enseñar la danza. Te dije yo, un proceso más didáctico a través de la rítmica corporal, para después que el alumno accediera a bailar el folclore fácilmente, porque si vos lo ponés a un chico a querer enseñarle el paso básico, ¿cómo haces? Si no tiene sentido rítmico desarrollado. Entonces, ¿cómo conoce lo que es? Y después musicalmente, porque yo hago una vuelta entera, no porque me dicen, sino porque yo reconozco que ahí hay 8 compases musicales que me cantan y hago esto, pero lo hago auditivamente, no por de memoria. Y contame... Y las canciones, como vos me decís, latinoamericanas, había muchos cancioneros. Sí, entraban por el lado de todos estos cancioneros como la Violeta de... Muchas recopilaciones, las de Gretzer, claro, que fueron sí. folclóricas latinoamericanos y europeas, y ¿cómo se llamaban estos? Bueno, Gaisa ya te dije, otros que se llamaban Viva la Música. Había muchos cancioneros y muchas grabaciones también. Por ejemplo, el Promúsica para niños. El Promúsica para nosotros fue una revelación que nunca abandonamos esa fuente. Además que los conocimos en Rosario, venían acá, tomamos contacto con ellos a nivel de docentes. Vinieron 2 chicas de Promúsica a ver nuestros programas, antes de que ellas crearan Música para niños. La escuela, mejor dicho, la escuela. Porque ellos primero cantaban, hacían música para niños, y después armaron la escuela. Necesito preguntarte si cómo
si había algo de aprender de oído, si se usaba el oído como recurso, el aprender de oído como recurso, Sí, ya en esa época. Vos decís, como para cantar, así, por repetición. Sí. Yo pienso que Sí, sí. en conjunto, en esta parte de prácticas de folclore y de... Sí, bueno, pero de cualquier manera era presentar bien la canción, ¿eh? Claro, sí. Sí, no era cuestión es decir, conocerlo al repertorio. No es para nada despectivo, lo No. en el mejor de los sentidos, porque de eso... Yo me siento y saco canciones auditivas, no porque siempre tengo la partitura. Como que formaba parte de la metodología, digamos, a eso voy. Sí, yo pienso que sí, porque el asunto de la parte armónica, que a veces no es tan dominada por los maestros, eso yo después lo tuve como referencia cuando tuve que actuar de supervisora, donde vos haces armonizás y que ahí tienen que empezar a cantar. No todos lo logran eso, ¿eh? ¿Vos entendés lo que yo te digo? Yo toco los tonos, bueno, ponerle que toco do mayor y digo, bueno, voy a cantar el arroz con leche, por decirle, pero en esta tonalidad. Yo toco los acordes y empiezo a cantar. El asunto es que tu oído pueda cantar la canción de acuerdo a lo que yo estoy armonizando. Y cambio y lo subo y todo eso. Bueno, esa es la educación auditiva armónica. Y adaptar a la tonalidad que quedan bien los chicos. Exactamente. Y después el asunto de la práctica coral, que nosotros la fomentábamos muchísimo de los chicos, que eran que a través del canon, para iniciar los dos, del ostinato, del canon, todo eso era un repertorio exquisito que había, tan lindo para poder cantar y que todo el mundo sepa cantar, que aprenda a entonar, a afinar. A ver, ¿quién me reclama? Bueno, eso, en ese repertorio que vos me querías, y nosotros siempre manejamos repertorio folclórico, argentino y latinoamericano, y de folclore de otros países. O sea que no había, digamos, ¿cómo se puede decir? Muy selectivo en cuanto al sentido. Todas las canciones que llegaban a nuestro conocimiento las podíamos cantar en otro idioma, también en otro idioma. Los libros de Gainza hizo muy buena recopilación de mucho repertorio, tuviste conocimiento de eso, ¿no? Ella tenía un repertorio hermoso en distintos idiomas que ella, como esos cursos que ella hacía internacionalmente, recogía de la gente que iba, recopilaba. Sí, los congresos funcionaron como un lugar de intercambio también. Claro, recopilaba. Bueno, y después tuvimos mucho también en la década del 70, del 80, otros pedagogos como Murray Schaffer, que llevaron a nuestro conocimiento, ¿verdad? Muchas de esas cosas también muy lindas. ¿Sabés que yo lo conocí personalmente? No sabés. Porque en el año 94 fui a un congreso que hubo en el Camping Bariloche. Lo organizó la Fundación de Educación Musical, que estaban las 3 S, ¿te acordás? Espinosa, Malbrán y la otra chica. Furno. Bueno, un encuentro que se llamaba Congreso de Ecología Acústica. Bueno, ¿sabés lo que fue eso? Una genialidad. Los especialistas que allá había, la gente que yo llegué a conocer ahí, era para todos los maestros que quisieran ir del país. De acá de Santa Fe fui yo nomás y este chico que está de director en el instituto, Damián. Y yo fui con una chica de Reconquista, una profesora de allá. La gente que tuvimos acceso, bueno, y ahí lo conocí a nuestro Murray Schaffer. Geniales sus libros, ¿no? Sí, ahí llegó toda esa información del paisaje sonoro. Entonces, ese tipo de cosas, digo, que nosotros estudiábamos, Matías. Pero es decir, éramos maestras estudiosas de lo que íbamos a llevar al alumno, de estudiosas de los libros que nos acercaban, que podíamos adquirir. Nuestra biblioteca fue una biblioteca fantástica, la del CREI. ¿Vos la conocés? Sí. Todos los libros que podíamos comprar, todo lo que salía novedoso, cuando íbamos a Buenos Aires, conseguíamos, traíamos los libros, para que los maestros los leyeran, para que los chicos que hacían el curso de capacitación pudieran tener elementos. Siempre fue esa la base del CREI. La capacitación. Nosotros tuvimos
y se formó un cuerpo de docentes muy seleccionado. En la época que entró tu mamá, que entró Edgardo, ¿te acuerdas? Edgardo Blumberg, y otros maestros, bueno, Elina y otras chicas también. Y había maestras que trabajaban con nosotros y tenían su cargo en las escuelas primarias. Teníamos una docente que trabajaba en una escuela allá, te digo, en San Agustín, por allá. Ella, los trabajos que hacía con nosotros, nos decía, yo lo hago con mis chicos en San Agustín. Cuando a veces dicen, no, porque esto, porque los del CREI eran los... No. Lo hacían también en las escuelas primarias y escuelas más alejadas del centro y todo. Bueno, así que eso de material musical, el repertorio que vos me estás diciendo era muy importante. Y nosotros llegamos, en cuanto a la danza folclórica, que te digo que habíamos trabajado mucho en la parte didáctica de cómo iniciar al chico para que pudiera bailar. Hicimos unas demostraciones de danza folclórica, no sabes lo que era. Una vez lo hicimos sin discos, con un conjunto en vivo, que tocaba las danzas y los chicos iban a bailar. Nada, hemos hecho trabajos lindísimos. Interesante porque seguramente en Rosario vamos a tener historias similares. Porque también, digamos, hay conjunto que surge como acompañamiento de la escuela de danza. Claro. Y termina siendo... Bueno, termina dando lugar a esto también de los instrumentos nativos y todo esto que están claro, en el plan bueno, eso yo, ¿no? Esa experiencia del CREI, posterior a que yo me voy del CREI, que ya los chicos empiezan con ese conjunto que se formó de aerófonos, que trabajó Gabriel, Daniel Caroni, Daniel Caroni. Bueno, también todo ese trabajo fue muy interesante. Sí. O sea, yo lo que he visto después es que después... Yo me voy en el año 88 del CREI, que el CREI siguió su camino. La posta que nosotros dejamos, la tomaron todo el cuerpo de docentes y se fueron haciendo otras cosas bárbaras, importantísimas. Yo lo he seguido siempre un poco. Vos viste el grupo coral, Encanto, que estas chicas hacen cosas muy lindas. Los grupos instrumentales, los que dirige tu hermana, ¿cómo los llamaban? Los tímbricos. Los multitímbricos. Han hecho cosas lindísimas. Pero eso es todo fruto del trabajo que se hacía en el aula. Sí, hay como una dinámica, una idiosincrasia que no se perdió. Una continuidad, ¿entendés? Entonces, no solo que se trasladó, también yo pienso que eso lo trasladamos nosotros de alguna manera, porque muchas de esas alumnas que teníamos son maestras ahora ahí. ¿Te das cuenta? Muchas de esas alumnas, Forni, Basal, o bueno, otras chicas que ahora no están, porque algunas están en Estados Unidos, que han seguido música. Una que... Cintia Trapiquio, Marta, ¿cómo se llama la chica? Estrata, Mariana, también, y que están trabajando en escuelas de música. Sí, y de la secundaria musical, ¿alcanzaste a ver algunas cosas, viste? Bueno, sí, he visto esto. Sí, he visto estos trabajos, sí, he visto algunos de estos trabajos. ¿Lo ves como una continuación lógica o como algo distinto que viene? Sí, yo pienso que sí, en algunos casos sí. He visto que han hecho trabajos que tienen que ver, sí, siempre los veo, cuando he visto las clases, las últimas demostraciones de los, ¿cómo se llaman los ciclos ahora? Los nombres. Con ciertos cuidados. No, sí, bueno, pero tienen un nombre, el TIP, no sé cuánto, el TIP. Ah, sí. Bueno, esos nombres. He visto las clases, las demostraciones así en el Centro Cultural. Cecilia Bodio, muy creativa, todas esas chicas que después fueron, Cecilia Bodio, que fue una alumnita nuestra de los 7 años, la chica esta que dirige el coro, ¿cómo se llama? Fabre. Laura Fabre, y bueno, por eso te digo, muchos de esos alumnos son docentes ahora. Vos te imaginás que eso... Sí, hay una impronta aprendida y... Claro, de gente que tomó ese camino, ¿no? No, pienso yo que sí, que ha sido una escuela que creí en principio, que después nosotros siempre decíamos, pero esto es una escuela de música. Queríamos cambiar el nombre. Siempre era nuestra intención con Alicia, decíamos, vamos a cambiar, tenemos que cambiar el nombre, Bueno,
que después, bueno, el ministerio no sé cómo denominó escuela 6, no sé cuánto, 2001, no sé cuánto, bueno, 9001, pero nosotros nos conocían como el CREI. Y ya está, ya es como que parece que ese es el nombre. Era un poco la marca registrada. Sí. Yo no tengo mucho más que preguntarte, yo no sé si vos querés decir algo más o mostrar alguna cosa, alguna foto, es como que sería el momento, o leer algo. Ajá. Yo de verdad que... Te dejamos que vos hagas tu cierre. Mira, yo te voy a dar esto después, entonces, porque vos tengas que acá un poco habla del CREI en la actualidad, que es lo que yo no te he contado demasiado porque no lo he vivido desde adentro. Sí, 88 ya no está. No lo viví desde adentro, pero, y bueno, cuando se crea el bachillerato, que yo te decía, para mí personalmente fue una satisfacción enorme, porque vi que, bueno, de alguna manera, y que por eso se lo agradecí siempre a Maricel Cherry, como ella captó, no sé cómo fue que captó ella, porque creo que fue lo mismo que se hizo en la Escuela de Arte también, un proyecto anterior. Digamos, cuando se crea el bachillerato, que me pareció, bueno, que era, yo tenía una secretaria que siempre que decía que nosotros éramos una escuela como Fama. ¿Vos te acordás Fama? Sí. Bueno, ella decía que nosotros éramos como Fama, la escuela de música, cuando estábamos allá en San Jerónimo. Dice, esto es como Fama, Mabel, ¿vio? Porque en ese momento estaba la serie de moda. Bueno, así que hacer el bachillerato donde ya los alumnos están ahí nutridos de todo eso, de todo ese ambiente, me parece bárbaro fue ese bachillerato. Y que muchos chicos de esos sigan la carrera en el instituto. Y lo que nosotros siempre nos planteábamos era esto, no pretendíamos que todos salieran músicos, pero sí que gente que disfrutara con el hacer musical, con el hacer, con transmitir. Y yo a lo largo de todos estos años he tenido tantas satisfacciones que me encuentro con las madres sobre todo. La gente, los padres, que eran los que llevaban y traían los chicos. Y cuando ellos te dicen, te mencionan muchas cosas de los chicos que ahora son médicos, otros tienen otras profesiones, que yo, no, pero mi hijo agarra siempre la guitarra y se pone a cantar. O tiene 2 o 3 instrumentos ahí que los hace, que no han seguido la carrera de músico, pero la música forma parte de su vida, que eso es lo más importante. Porque eso es lo importante, ¿verdad? Sensibilizar a las personas, despertar. Siempre lo decía, la persona que aprende música y que hace música siempre va a tener momentos de felicidad, siempre va a disfrutar, mucho más que cualquier otro, o sea, una actividad artística, a lo mejor la pintura también lo hace, bueno, el teatro, todas esas actividades, ¿no? Bueno, y yo, digamos que siempre digo que yo vivo y tengo, porque la música me ayudó mucho a sobrevivir muchas cosas que se van presentando en la vida, pero que aún la disfruto. Y si me decías a mí qué puedo elegir yo de música, no sé, a mí me gusta toda la música. No es que tenga preferencia porque disfruto con la música clásica, si escucho Grieg, si escucho Gershwin, lo que fuera. Jazz de los años 30. Vos conocés a ver, Begin de Begin, bueno, esa es de él. Y conocés Night and Day, noche y día. Bueno, pero yo te digo que cómo se impregna en uno la música, ¿verdad? Y yo creo que eso lo lográbamos nosotros con los chicos. Eso, ahora cuando a los 50 años que yo me encontré con algunos grupos, ¿viste? Las chicas, y además otra cosa muy importante, las relaciones de amistad que se hacen con los chicos, que hacían, vos lo habrás notado. Sí. Por eso hablo de un lugar de vida, ¿no? Un lugar exactamente, donde se vive, el día a día. No es solo que uno va a
aprender algo. No. Se hacían los vínculos, que así son, ¿no? Son vínculos de amistad que después se encuentran. Yo veo a mi nieta Josefina, ella tiene su grupo del CREI que se siguen encontrando, amén de que ella pertenece al coro de Laura, pero es algo muy, y muchos otros grupos. Por eso te digo, cuando me encontré con los chicos de 50, que son amigos todavía. Nosotros teníamos también, ¿sabes qué? Una relación muy linda con los padres. Yo siempre recalcaba en los actos cuando tenía que hablar algo, agradecía a los padres, porque los padres eran quienes los llevaban, los traían, los chicos los iban a buscar, y eran los que continuamente los mantenían, los estimulaban a los chicos, ¿viste? En un momento, y era muy importante el vínculo también con la familia, en estas escuelas, Sí. y en cualquier escuela, pero particularmente en estas escuelas donde no eran actividades obligatorias, eran actividades que lo hacían optativas, digamos, elegidas. Y no era una carrera como vos haces cuando en un instrumento que tenías más exigencia en sí. Tenían exigencia, pero se llevaban muy bien. Y qué cosas es, cómo es la música, ¿no? Lo que vos aprendés desde muy niño, eso lo incorporás de una manera natural. Sí. Si yo te dijera cómo aprendí yo piano y que lo recuerde con una cosa que me mortificaba, para nada. Yo me acuerdo que cuando yo ya tocaba Mozart, alguna sonata de Mozart y alguna de esas cosas, cómo lo disfrutaba. Y vos sabés que cómo veíamos nosotros algo de música en el cine o en la radio. Yo qué hacía con los concertistas que venían a Buenos Aires, que tocaban, yo me llevaba el libro de Beethoven, suponte que tocaba, o Chopin, Friedrich Gulda, un pianista que había famoso, el polaco, y miraba las partituras y las seguía cuando las escuchaba. Por la radio. Por la radio. Conseguía la partitura para poder seguir. Yo tenía la música. Sí. Bueno, yo siempre esa fuerza de conseguir las cosas.